Hay momentos, ¿verdad? Momentos en la historia de un país que lo cambian absolutamente todo. Pues para la España que conocemos hoy, ese momento clave fue, sin duda, 1978. Lo que vamos a ver hoy es precisamente eso, la historia de cómo una nación que venía de estar muy dividida consiguió unirse para levantar los cimientos de su democracia. Venga, vamos a meternos de lleno. Mirad bien esta imagen. No es un cartel cualquiera, es como una foto fija de un momento absolutamente decisivo. Salió de la campaña para el referéndum de la Constitución, o sea, es un trozo de historia en sí mismo. Nos está contando que el país entero estaba en una encrucijada, a punto de decidir, de votar por un futuro que no se parecía en nada a su pasado. Y aquí, en esta frase, está la clave de todo, el corazón del mensaje. Fijaos qué simple y qué potente. Contra nadie, a favor de todos. Es que lo resume todo, ¿no? La idea no era buscar revancha ni enfrentamiento, sino todo lo contrario, la inclusión. Era una promesa de que a partir de ese momento habría un sitio para todos, pensaran como pensaran. Claro, porque esto no era solo un lema para una campaña política, ni mucho menos. Como vamos a ir viendo, fue la filosofía, la idea de fondo que guió todo el proceso. Y no fue un proceso cualquiera, sino uno de los más complejos y la verdad más admirados de la historia reciente, la transición española. Este cartel, en concreto, era parte de la campaña oficial del Estado, y el objetivo era muy claro, que todo el mundo fuera a votar. Porque la idea era que la fuerza de la nueva Constitución no podía venir solo de los despachos de los políticos, ¿no? Tenía que venir del sí de la gente en las urnas. Era como decir, este nuevo país lo construimos entre todos participando. Vale, pero para entender de verdad por qué este cartel y ese voto eran tan importantes, tenemos que echar la vista atrás un momento, poner un poco de contexto, porque la situación de la que venía España era una mezcla brutal de tensión y a la vez de una esperanza enorme. A ver, pensemos de dónde se venía. España estaba saliendo de casi 40 años de dictadura. 40 años. O sea que no se trataba de hacer 4 reformas aquí y allá, no. Había que construir un sistema democrático entero, desde los cimientos. El vacío político era gigantesco y el reto, pues imaginad, era pasar de un régimen autoritario a una democracia que funcionara de verdad. Y aquí es donde volvemos a esa idea tan potente del cartel, a favor de todos. Porque claro, la gran pregunta es, ¿y esto cómo se hizo? O sea, ¿cómo fue posible en la práctica? ¿Cómo consigues que partidos que habían sido enemigos acérrimos durante décadas de repente se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo? Pues la respuesta está aquí. La comisión que redactó la Constitución fue un auténtico mosaico de todo el arco político. Fijaos, ahí estaba la UCD, que era el centro, el PSOE y hasta el Partido Comunista, que venían de la clandestinidad, Alianza Popular, que representaba a la derecha, y también los nacionalistas catalanes. O sea, gente que pensaba de forma radicalmente distinta, pero que estaban ahí, trabajando juntos. Es la imagen perfecta de lo que significa el consenso. El proceso, la verdad, fue la clave de todo. Se siguió un camino muy claro. Primero se redactó el borrador, buscando siempre el acuerdo, el punto medio. Luego ese texto lo aprobaron las Cortes, el Parlamento, que ya había sido elegido democráticamente, ojo. Y el paso final, el que le dio toda la legitimidad, fue el referéndum. El voto de la gente, el voto que pedía el cartel que vimos al principio. Un proceso democrático de manual, vamos. Muy bien, ya sabemos cómo se hizo. Ahora vamos a lo importante. ¿Qué es lo que decía ese texto? ¿Qué cambios tan enormes trajo la Constitución del 78 para transformar España de arriba a abajo? Es que, mirad, el cambio empieza desde la primera línea, literalmente. España dejaba de ser un Estado autoritario y pasaba a definirse como un Estado social y democrático de derecho. Y esto no es un simple juego de palabras, es un giro de 180 grados en la idea de lo que es el Estado y de cómo se relaciona con la gente. Y aquí viene el que para muchos es el cambio más profundo de todos, la soberanía. O sea, la pregunta de ¿quién manda aquí de verdad? Pues bien, el poder último dejaba de estar en una sola persona, en el jefe del Estado, como pasaba en la dictadura. La Constitución lo deja clarísimo. A partir de ahora, la soberanía reside en el pueblo español. O sea que el poder, por primera vez en mucho tiempo, pasaba a ser de la gente. Otro de los grandes inventos de esta Constitución, porque fue realmente una solución muy original, fue el Estado de las autonomías. A ver, España es un país muy diverso territorialmente y para gestionar eso, en lugar de un modelo centralista donde todo se decide en Madrid, se reconoció que las distintas nacionalidades y regiones tenían derecho a autogobernarse. Esto, que antes era impensable, fue fundamental para encajar esas tensiones históricas. Y todo esto se notó, y mucho, en el día a día de las personas. De repente, cosas que hoy nos parecen normales eran una revolución. Se abolió la pena de muerte.
Se estableció por ley la igualdad entre hombres y mujeres, se legalizó el divorcio, se prohibió la discriminación por sexo, religión o raza. Y algo súper importante, se crearon garantías para que nadie pudiera ser detenido de forma arbitraria. Vamos, eran derechos y libertades que cambiaron la sociedad por completo. Pero ojo, que no todo eran libertades individuales. La Constitución también tenía una parte social muy potente, es decir, ponía deberes al Estado, le obligaba a proteger la sanidad pública, a garantizar que todo el mundo tuviera acceso a la educación y la cultura, a promover una vivienda digna, un trabajo justo. Es, en definitiva, la base de nuestro estado del bienestar, con cosas como el sistema público de pensiones. Claro, y para que todos estos derechos no se quedaran en papel mojado, se crearon instituciones nuevas para defenderlos. Una de las más conocidas, y que fue una gran novedad, es la del Defensor del Pueblo. ¿Qué es esto? Pues una figura que está ahí para proteger a la gente de a pie de los posibles abusos o errores de la administración. Una herramienta para que el ciudadano no estuviera indefenso. Bueno, hemos visto cómo se hizo y qué contenía, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué tal ha funcionado todo esto a largo plazo? ¿Ese gran pacto del 78 realmente cumplió lo que prometía? Pues mirad, el dato principal es bastante claro, ¿no? Más de 45 años. La Constitución ha servido de base para el periodo de democracia estable más largo de toda la historia de España. Así, sin más, nunca antes había habido una etapa tan larga de convivencia en democracia. Y con esto volvemos al punto de partida, a nuestro cartel. Aquella promesa, la de un futuro a favor de todos, pues resulta que no se quedó en un simple eslogan de campaña. Se convirtió en las reglas del juego, en el marco que ha permitido a España avanzar, modernizarse y hacerlo en paz y en libertad durante todas estas décadas. Es ni más ni menos que el cimiento de la España de hoy. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Ya para terminar, la Constitución fue, sin duda, un éxito brutal del consenso, justo cuando el país estaba más dividido. Así que la gran pregunta que queda flotando en el aire es ¿cómo puede ese mismo texto, nacido de aquel pacto, enfrentarse a los retos y a las divisiones que tenemos hoy en día? Esa es la pregunta que, en el fondo, define gran parte del debate actual en España.